Aló, muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué pena la demora con ustedes, no podía ingresar, pero ya parece ya parece que podemos trabajar, ¿listo? Bien. En Classroom está ya el espacio para subir el informe que les comenté la clase pasada, ¿sí? Que corresponde a la solución del taller y pues con un par de conclusiones, ¿no? Ahí también están los archivos que me han pedido que les compartieran. Si tienen problemas con ellos, pues también están en Drive o pues cualquier cosa me pueden comentar. No sé Profe, si yo lo intenté abrir, pero como tiene ese punto MLX, no sé cómo abrirlo. con MATLAB, no abre con MATLAB. Es que los de MATLAB creo que son punto M. Es que ese MLX es como no sé si conocen los notebooks, es algo similar que implementó MATLAB. Entonces él Mm, incluye código y texto. No sé si lo intentó abrir con MATLAB. voy a tratar. Vale, si no, pues de todas maneras ahí está el PDF. Y si siguen teniendo inconvenientes, pues me avisan y entonces paso los archivos a un archivo .m para que tengan los códigos ahí. ¿Listo? Bueno, no sé si haya más respecto a la parte del informe de ese trabajito que estábamos haciendo. Quedaría para la otra semana. Bueno, no sé, listo. Entonces, bueno, la idea de hoy es, bueno, continuar con la otra parte del módulo de solución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces la idea del día de hoy es ver algunas otras técnicas, algunas de ellas están basadas también o están basadas o están apoyadas en las técnicas de eliminación gaussiana, entonces es importante relacionarlas. Es importante relacionarlas, ¿sí? Eh, y la idea pues es tomar como base lo que veníamos trabajando para poder continuar con o con o con esta parte del curso. Entonces, antes de poner aquí la pantalla completa, voy a dejar por aquí el chat y la ventana de participantes. Ahora sí. Bien, vamos por aquí este y este. Sí, puedo mover aquí. Bueno, ahora sí. El tema de esta parte pues corresponde a un tipo de factorización que se utiliza para descomponer
una matriz en función de otras matrices, pero con unas características especiales. Entonces, en particular esta descomposición LU busca reformular el paso de eliminación que utilizábamos, por ejemplo, con la eliminación gaussiana, para utilizar, recuerdan que nosotros aplicábamos todas las operaciones de eliminación, tanto sobre la matriz A, que es la que denominamos matriz de coeficientes, como el vector resultado B. Entonces la idea de utilizar este tipo de alternativas es aplicarle solo a la matriz de coeficientes las operaciones para que de alguna manera nosotros podamos generalizar en caso de que los vectores de resultados cambien. Entonces, ya veremos un poquito más adelante cómo manejar ese aspecto. Y bueno, otra cosa importante que nos aporta la descomposición, en este caso la descomposición LU, es una manera de calcular o de estimar las matrices inversas. Sí, las matrices inversas también son muy útiles en diferentes aplicaciones, sobre todo en problemas de ingeniería. Entonces es importante también tener diferentes alternativas para calcularla. Vamos a continuar con la composición o la descomposición, mejor LU, que parte de una idea que nosotros ya habíamos discutido cuando planteábamos la eliminación gaussiana, ¿sí? Y es que un sistema de ecuaciones de la forma AX o A por X igual a B, ¿sí? Que pues aquí está escrito de forma alternativa como A por X menos B igual a 0, lo podríamos llevar a una forma de representación en la cual la matriz de coeficientes se convertía en una matriz triangular superior, ¿sí? Por supuesto, el vector B ya deja de ser el mismo, va a tener unos nuevos valores, por lo tanto, entonces ahora la denominamos D. Y la podemos llamar de esta forma, una representación donde tenemos una matriz triangular superior que se denomina U por la misma X menos D, que ha sido producto de la transformación en cuanto a filas para llevar A la forma de U. Bueno, una vez entendido ese supuesto, también vamos a ver si puedo mover esto por acá. Bueno, no sé, está molestando un poco aquí Zoom para mí. Bien. Decía que una vez entendido el supuesto de que podemos llevar un sistema de la forma A por X más A por X igual a B a una forma triangular, entonces nosotros podríamos también de la misma forma suponer que existe una matriz, y de hecho es cierto, existe una matriz L que es triangular inferior y que tiene 1 en los elementos de la diagonal principal. Sí, entonces decíamos que
podríamos suponer que existe una matriz triangular inferior con esta estructura, con unos en la diagonal principal, por supuesto ceros en la parte superior para que sea una diagonal inferior, una triangular inferior, de tal manera que se satisface esta expresión. Entonces fíjense que acá tenemos la forma alternativa a la que habíamos llegado, u por x menos d, ¿sí? Pero a esa la hemos premultiplicado por la matriz L. Y esa matriz L tiene la particularidad que al premultiplicar este sistema, nosotros vamos a retornar al sistema original. ¿Sí? Entonces, habíamos partido de a por x menos b. Sabemos que la podemos llevar a esta forma, u por x menos d. Pero al premultiplicar esta expresión por la matriz L, vamos a llegar a la expresión que teníamos originalmente. Bien, supuesto esto, y que se puede demostrar, podemos obtener de esta ecuación dos subecuaciones, por llamarlos de alguna manera, que son, si premultiplicamos acá, L por U, vendría correspondiendo a la matriz A, la que va a estar acompañando a X, menos lo independiente que vendría siendo L por D igual a B. ¿Sí? Aquí aplicando la propiedad distributiva de las operaciones entre matrices, podemos llegar a expresar o a obtener estas dos expresiones de forma L por U igual a A y L por D igual a B. Estas dos ecuaciones son la parte fundamental de la descomposición LU. Esta pues se va a hacer en dos pasos, de manera similar a como hacíamos la eliminación gaussiana. Tenemos un paso de descomposición, entonces ya no tenemos la eliminación como tal, sino una descomposición. Esa descomposición se puede hacer directamente a través de la eliminación, es una alternativa, pero en general lo que buscamos es obtener de esta matriz A dos matrices L y U, que son estas dos, la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. A partir de esas dos matrices, ¿sí? L y U, podemos utilizar las dos expresiones que acabamos de analizar para estimar algunos valores. Entonces, viene la parte de sustitución, que sería la segunda fase, que también se divide en dos subfases. Una fase que va hacia adelante en sustitución, es decir, utilizando la matriz L, que es una matriz triangular inferior, para hacer despejes desde la primera hasta la última fila, donde obtenemos la matriz o el vector D. Y con ese mismo vector D que obtenemos a partir de L y de B, utilizando adicionalmente la matriz U, se puede estimar X, que es nuestra solución. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es una estrategia de un paso de descomposición y dos pasos que corresponden a sustitución. Hacia adelante con la matriz triangular inferior y hacia atrás con la matriz triangular superior. ¿Sí? Esto es similar a lo que hacíamos con la eliminación gaussiana. Entonces, precisamente, una manera de obtener de obtener la descomposición LU de una matriz es apelar al procedimiento de eliminación gaussiana. Entonces, fácilmente nosotros sabemos que podemos obtener una matriz triangular superior, ya lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, esa matriz triangular superior U va a ser igual a todas las transformaciones que le hicimos a la matriz A para llevarla a esta forma. Pero todavía nos falta saber de dónde vamos a obtener la matriz L, es la que nos falta.
Bien, resulta que esa matriz L, bueno, aquí debería ser unos. Esa matriz L se halla a partir de los mismos factores que utilizamos para la eliminación gaussiana. Entonces, recuerden por allá en el algoritmo, nosotros en algún paso íbamos calculando el factor correspondiente para eliminar de una fila determinada variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para eliminar x1 de la segunda fila o de la segunda ecuación, lo que hacíamos era pues calcular el determinado factor, multiplicarlo por la primera ecuación y restárselo a la segunda. Lo mismo hacíamos con la tercera y lo mismo hacíamos con x2. Esos factores son los que me ayudan a constituir precisamente la matriz L que me va a determinar la descomposición LU. Vamos a recordar rápidamente a través de la eliminación gaussiana para obtener la factorización LU de esta matriz. ¿Sí? Esta matriz de 3 por 3 tenemos 3 menos 0.1 menos 0.2, 0.1, 7 menos 3 menos 0.3 y 0.3 menos 0.2, 10. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues es efectivamente continuar nuestro procedimiento de eliminación gaussiana. Para ello, tomamos nuestra matriz, revisamos que la ecuación 2, tenemos que eliminar este coeficiente, y de la ecuación 3, tenemos que eliminar este coeficiente. ¿Sí? Entonces, la operación que hacemos en la fila de la ecuación 2 es ecuación 2, transfórmese en la misma ecuación 2 menos el factor, que es el que nos interesa también para la L, por la ecuación 1. Entonces, en este caso, el factor 2, 1, ¿sí? Que es el que me permite eliminar el elemento 2, 1, corresponde a precisamente A21 sobre A11, que es el pivote. ¿Sí? 0.1 sobre 3. Lo mismo hacemos con la fila 3. Entonces, ese factor 3,1 corresponde a A31 sobre A11, que es el pivote. De esta manera nosotros hacemos la transformación acá sobre esta matriz. Fíjense, vamos obteniendo los ceros donde queremos. Ahora nos faltaría eliminar este término. Para eso tenemos que calcular un factor que aquí realmente debería ser 3,2, no 3,1. Debería ser 3,2 porque es el factor que nos permite eliminar de la ecuación el elemento 3,2. Y efectivamente llegamos a una forma triangular superior que es nuestra determinada matriz U. ¿Sí? De la misma manera, nosotros podemos hacer el cálculo de F21, F31 y F32. De hecho, ya los hicimos y los podemos utilizar para reconstruir la matriz triangular inferior L. De esta manera, fácilmente podemos llegar a la descomposición LU a partir del procedimiento de eliminación gaussiana. Cabe recordar que habíamos dicho que la matriz A la podíamos reconstruir como L por U. ¿Sí? Entonces, al tener esta ecuación A igual a L por U, nosotros podemos reconstruir nuevamente la matriz original y fíjense que tenemos valores muy cercanos a los que teníamos originalmente. ¿Sí? Los errores que ocurren, pues evidentemente se tratan de
errores de redondeo o errores que se propagan a través de los cálculos, pero son errores pues bastante pequeños en este ejemplo, así que no hay nada demasiado grande como para que tenga un efecto importante sobre la reconstrucción de la matriz A partir de su descomposición LU. ¿Listo? Entonces, si recordamos aquí nuestra gráfica, el primer paso era la descomposición. Nosotros descomponemos la matriz A en términos de dos matrices L y U, ¿sí? Y luego, estas son las que vamos a utilizar para después darle solución al sistema de ecuaciones. La ventaja de esto es que nosotros en ningún momento estamos utilizando el vector B, ¿sí? Fíjense que nosotros hicimos todo el proceso de eliminación gaussiana, obtuvimos la descomposición LU, tuvimos la matriz triangular inferior L, así como la matriz triangular superior U, y en ningún momento utilizamos el vector de soluciones, el vector de términos independientes B. Entonces, eso nos queda en general para que si nosotros tenemos el mismo sistema, pero por alguna razón los coeficientes cambian, es fácil encontrar la solución ya teniendo la descomposición LU, pero entonces ahora podemos hacer procedimientos de solamente sustitución, incluyendo el vector B de interés. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a despejar a esa X para determinado vector B? Entonces, si tenemos un vector B, ya tenemos la descomposición en LU, entonces tenemos L. Es fácil despejar mediante sustitución hacia adelante de esta ecuación, L por D igual a B, cada uno de los términos del vector D. Y esos los vamos a utilizar más adelante para despejar finalmente a X de esta expresión, U por X igual a D. Entonces, continuando con este ejemplo de la matriz A, supongamos que tenemos este vector B de soluciones. ¿Sí? Ya teniendo la descomposición LU, que habíamos encontrado hace un rato, es fácil determinar, bueno, la matriz L, triangular inferior, que fue la que calculamos a partir de los factores que utilizamos para la eliminación gaussiana. Y bueno, podemos cumplir siempre esta ecuación, L por D igual a B. ¿Sí? B, entonces como ya tenemos un B de interés, podemos aplicarlo y empezar a hacer la sustitución hacia adelante. Entonces, así como lo hacíamos con la sustitución hacia atrás, tenemos ahora en la primera ecuación, solamente tenemos una variable igual a un valor independiente. En este caso es D sub 1 igual a 7.85. ¿Sí? A partir de ahí podemos despejar fácilmente el valor de D sub 1, 7.85, directamente. Luego tenemos en la segunda ecuación un coeficiente que multiplica D sub 1 más D sub 2 igual a menos 19.3. Podemos despejarla o podemos recurrir a la expresión que nos permite calcularla, que finalmente es en general cómo se despeja cada uno de los valores de D. Y es fácil obtener entonces que ese D sub 2 es menos 19.5617. Y finalmente con D sub 3, ya teniendo los valores de D1 y de D2, podemos despejar de esa ecuación que ya los tiene los tres, que tiene los tres términos dentro de su expresión. Como ya conocemos dos de ellos, podemos despejar al faltante, que es D sub 3.
así como lo hacíamos en la sustitución hacia atrás, solo que ahora es hacia adelante, obteniendo en el orden de sub 1, de sub 2 y de sub 3, ¿cierto? Pero todavía nos falta llegar a la solución, ¿sí? Entonces, para llegar a esa solución, utilizamos otra ecuación, o la otra ecuación que les había comentado hace un momento, donde teníamos la triangular superior, o sea, la matriz U, multiplicada por X, que corresponde a el vector D, el que acabamos de encontrar. ¿Sí? Esta es la forma a la que siempre llevábamos nuestra eliminación gaussiana. Entonces, como esa es la forma a la que llevábamos nuestra eliminación gaussiana, pues simplemente aplicamos lo que hacíamos con la eliminación gaussiana, que es sustitución hacia atrás. Entonces, fíjense, aquí tenemos x3 va a ser igual a 70 sobre 10, pues, alrededor de 7. x2, entonces tenemos este menos 19.56, menos 7, perdón, menos 0.29 por x3, que es el que acabamos de despejar, y todo eso dividido en 7 para obtener el valor de x2. Y de esta ecuación de arriba, que tiene los términos 3x1 menos 0.1x2 menos 0.2x3 igual a 7.85, ya conociendo los valores de x2 y de x3, podemos despejar a x1, que en este caso da un valor igual a 3. ¿Sí? Básicamente lo que hicimos entonces fue encontrar la solución, pero ahora a partir de la descomposición de A en dos matrices, una triangular superior y una triangular inferior. Y finalmente, pues eso es lo que planteamos como la solución utilizando la descomposición LU. ¿Qué pasa? Ahora si nuestro sistema de ecuaciones cambia y queremos solucionarlo para un valor de B diferente, nosotros podemos seguir utilizando los mismos valores de L y de U, simplemente tomando en cuenta que cuando despejamos el valor de D, el único que cambia es el vector B de términos independientes. Luego, pues con ese vector D que despejamos, podemos llegar fácilmente otra vez a una nueva solución que corresponda al valor de B que planteamos originalmente. Bien. Además de eso, podemos llegar o podemos expresar un valor de matriz inversa a partir de esa descomposición LU. Cabe aclarar también que esta forma de hallar la matriz inversa es similar a como se hacía por allá en álgebra, donde poníamos una matriz identidad. Es de cierta manera un procedimiento similar. ¿Sí? Entonces, la matriz inversa la podemos obtener también utilizando una descomposición LU, como les comento, lo cual nos permite, bueno, tenemos que utilizar unos vectores unitarios como solución. Entonces, recuerden que nosotros decíamos, la factorización LU nos permite resolver un sistema para diferentes vectores de respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para hallar la matriz inversa. Vamos a modificar ese vector B de tal manera que vamos a obtener la matriz inversa por columna. Entonces, vamos a continuar con el mismo ejemplo de la matriz A.
a la cual pues le vamos a encontrar la correspondiente matriz inversa. ¿Sí? Entonces, la descomposición LU que encontramos hace un momento, ¿sí? Esa nos va a seguir sirviendo para este caso. Entonces, A la descomponemos en una matriz triangular inferior L y una matriz triangular superior U. Ahora, para obtener la primera columna de esa matriz inversa, es necesario utilizar este vector con 1 en la primera fila como vector de términos independientes. Entonces lo que vamos a tener en nuestro sistema, A por X igual a B, donde B es precisamente este vector 1, 0, 0. Ya nosotros conocemos los valores de L y U, entonces podemos aplicar la sustitución hacia adelante y la sustitución hacia atrás luego. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la primera ecuación que utilizábamos, L por D igual a B. Ya tenemos cuál es el valor de ese B. L, la matriz triangular inferior, D, que es la que vamos a despejar, y B, 1, 0, 0, que corresponde al vector solución o al vector de términos independientes, del cual vamos a despejar, o a partir del cual vamos a despejar mediante sustitución los términos correspondientes. Aquí directamente encontramos los valores de corresponde a este vector 1, menos 0.033 y menos 0.1009. Y después de despejar D, nos correspondía hacer sustitución hacia adelante, perdón, hacia atrás, a partir de otra ecuación. ¿Cuál era esa ecuación? U por X igual a D. ¿Sí? Con esa ecuación, U por X igual a D, ya teniendo la solución de D o el valor de D, el vector, a partir de la sustitución hacia adelante que hicimos con la otra ecuación, podemos despejar nuestros valores de X. Entonces aquí empezamos por la tercera fila, tercera ecuación, donde X3 corresponde a dividir menos 0.1009 entre 10.0120. ¿Sí? Aquí vemos el valor correspondiente. Luego con ese valor y con la segunda ecuación podemos estimar el valor de X2 y ya sabemos que con esos dos valores y la primera ecuación correspondemos al valor de X1. ¿Qué tiene de particular este vector X? Bueno, como les decía, este vector X corresponde a la primera columna de la matriz inversa. Bien, ahora necesitamos hallar pues las otras dos columnas. Columna 2, pues para obtener la segunda columna ya cambiamos nuestro vector B, ya no es 1, 0, 0, sino es 0, 1, 0, ¿sí? L por D igual a B otra vez, de allí despejamos el vector D, que luego utilizamos en esta expresión, U por X igual a D, y de allí obtenemos finalmente el valor del vector X. Ese vector X, que corresponde a la solución con este vector B, se convierte o constituye mejor la segunda columna de la matriz inversa. ¿Sí? Vamos construyendo nuestra matriz inversa y finalmente, pues para obtener la tercera columna,
Entonces cambiamos el vector B una vez más por 0, 0, 1 esta vez. De nuevo, hacemos la sustitución hacia adelante para obtener los valores del vector D. Y con ese vector D en esta ecuación, hacemos la sustitución hacia atrás para obtener los valores del vector X. Y de esta manera podemos construir la matriz inversa utilizando precisamente ese algoritmo o esa manera alternativa de la descomposición LU. Bien. No sé si está quedando clara la idea. Yo sé que de pronto pues hace falta un poquito revisar más los cálculos, pero digamos que la idea trata de explicar de forma sencilla cuáles son los pasos a hacer. Entonces no sé si está quedando clara cuál es la idea principal o repasamos un poquito la parte de la descomposición LU. Pues, profe, podríamos mirar otra vez la descomposición. Me parece mejor. ¿Listo? Entonces, regresemos un poco. Dijimos entonces que nosotros podemos descomponer una matriz A de n por n en el producto de dos matrices. Es básicamente lo que nosotros estamos haciendo acá. ¿Sí? A es igual a L por U. Además, pues sabemos que se tiene que dar otra condición, y es que esa L multiplicada por la representación con una matriz triangular superior del sistema es igual al sistema original. Entonces, digamos que podemos, esto es básicamente la manipulación de las matrices, de manera que nosotros podamos obtener dos valores o dos matrices que corresponden a una triangular inferior y a una triangular superior, pues de manera equivalente, ¿sí? Entonces, ya definimos que esa matriz U, triangular superior, corresponde a la misma que podemos obtener, por ejemplo, con eliminación gaussiana, ¿sí? Y además con el mismo procedimiento de eliminación gaussiana, podemos ir obteniendo esa matriz L, triangular inferior. Estas son las dos valores claves que nos interesan en este caso, por eso pues la descomposición LU. Y ya a partir de las dos expresiones, entonces nosotros podemos hacer acá, después de tener la descomposición, que la podemos hacer mediante eliminación gaussiana sobre la matriz A, podemos hacer sustitución hacia adelante para despejar una matriz D intermedia y luego sustitución hacia atrás para obtener una matriz X. Profe, pero entonces el D como tal es el producto de L con U, El producto o de D sería el resultado. El producto de L con U es la matriz A. D está pues definido como la forma a la que nosotros podemos llevar un sistema de ecuaciones A por X menos B. ¿Sí? Entonces recuerden, A por X menos B
lo podemos llevar a una forma triangular, pero el vector independiente se modifica. Entonces ya no tenemos aquí un vector B, sino que construimos un vector D, ¿sí? Obviamente, Pero entonces D sale desde la eliminación gaussiana. es una forma de obtenerla de la eliminación gaussiana, pero nosotros podemos obtener la factorización directamente sobre la A y despejar a D a partir de esta expresión. L por D igual a B. Es decir, hay métodos o hay, no necesariamente la eliminación gaussiana es la única forma de obtener esta descomposición de A en L y U. Entonces, a veces puede ser, puede que tengamos la descomposición, pero no tenemos directamente la matriz D. Por lo tanto, pues es una forma de calcular esa matriz D a partir del determinado vector independiente y de una de esas matrices de descomposición. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos L por D igual a B. De ahí podemos obtener esa D, que luego, fíjense que esta sí es la forma triangular después de la eliminación gaussiana. ¿Sí? U por X igual a D. Entonces, de cierta manera, si vemos un paralelo, nosotros tenemos acá en el paso de descomposición y en el paso de sustitución adelante, podríamos reemplazarlo por la eliminación gaussiana y luego tendríamos otra vez el paso de sustitución hacia atrás. O verlo de la forma inversa, en vez de hacer la eliminación gaussiana y sustitución hacia atrás, entonces dejamos la sustitución, pero la parte de eliminación la reemplazamos por una descomposición y un proceso de sustitución. Esto puede ser aún más eficiente en determinados sistemas de computación. Bien, esa D, pues como lo dice el compañero, se puede obtener de la eliminación gaussiana o se puede obtener de esta forma y debe coincidir, por supuesto. Para determinado vector B debe coincidir, ya sea que se halle primero con descomposición y luego con sustitución, o que se halle directamente haciendo la eliminación. Disculpe, pero es que no me quedó claro, digamos, teniendo la U, que sería la triangular derecha, ¿cómo se saca la L? Ok, listo. Ya entiendo para dónde vamos. La L está definida a partir de los factores que nosotros utilizamos en el procedimiento de eliminación gaussiana. Entonces, por ahora nosotros solo sabemos sacarla a través de eliminación gaussiana. Vamos a verlo con el ejemplo. Vamos a encontrar la descomposición LU de esta matriz, ¿sí? A través de eliminación gaussiana. Entonces, nosotros sabemos cómo hacer la eliminación gaussiana, ¿cierto? Sabemos que las dos ecuaciones, bueno, el primer paso corresponde a eliminar x1 de las ecuaciones 2 y de la ecuación 3. Para eso, las ecuaciones 2 y 3 las modificamos restándoles un factor multiplicado de la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, para eliminar x1 de la ecuación 2, nosotros le restamos a esa ecuación un factor que multiplica a esa ecuación 1. Ese factor lo calculamos a partir de los coeficientes. Entonces, en este caso, F21 corresponde a A21, que es 0.1, sobre A11, que es el pivote, que es nuestro 3. Ese factor 21 es el mismo que aparece en la matriz L, ¿sí? Factor 21 es el que aparece acá. La diagonal siempre es 1. Acá aparece el factor 21, es decir, el factor que utilizamos para eliminar x1 de la ecuación 2
aquí aparece el factor que utilizamos para eliminar x1 de la ecuación 3. Y aquí aparece el factor que utilizamos para eliminar x2 de la ecuación 3. Entonces, cuando nosotros hacemos el procedimiento de eliminación gaussiana, vamos almacenando estos factores para reconstruir la matriz L. ¿Sí? Entonces, fíjense, F21 es el que utilizamos acá, hacia atrás, en algún momento para eliminar acá, en este paso, este coeficiente. Era 0.1 sobre 3, 0.1 sobre 3, que es el que aparece aquí en la matriz L. El factor 3,1 salió, o bueno, salió igual, o nos dio igual a 0.1 y aparece acá en la matriz L. Y finalmente el factor 3,2 que utilizamos en este segundo paso cuando intentábamos eliminar este coeficiente de x2 de la tercera ecuación para ya dejar aquí la u como la triangular. Entonces ese factor 3,2 es el que aparece acá en la matriz L. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo con la eliminación gaussiana es ir construyendo de manera paralela tanto la matriz U como la matriz L. ¿Sí? Sí, ya más o menos se ve de dónde salen esos valores de la matriz L. Sí, profe. Lo que no entiendo es, digamos, porque en el TF32 aparece menos 0 puntos. La Ok. sustitución aparece, pero ya es sintaxis, o sea, error ahí. Y creo que fue que me equivoqué, entonces. Bueno. Ya. Habría que revisar entonces cuál es el valor de ese factor exactamente. Y en dónde está el error. Pues supondría que... Pero entonces, profe, como tal, uno hasta ahorita solo puede sacar esos valores por eliminación, no por ninguna otra parte. O sea, como lo indicaban anteriormente, como por sustitución. ¿Cómo era? Bueno, por eliminación y después. Utilizando la eliminación podemos obtener solamente, o sea, hasta ahora solamente podemos obtener esos valores con eliminación. Sí, creo que es el que está aquí abajo, 0.027. Entonces, creo que simplemente se fue un 3 aquí adicional. Entonces, vamos a corregir aquí de una vez. Listo. Entonces, utilizamos eliminación gaussiana para reconstruir esa factorización L y U. Digamos que aquí la diferencia está en que nosotros reconstruimos esta factorización o esta descomposición una sola vez. Entonces solamente una vez utilizaríamos el paso de eliminación. Si nosotros vamos a modificar, por ejemplo, el vector B, ¿sí? En este caso, ya no necesitaríamos hacer nuevamente el procedimiento de eliminación porque ya tenemos los valores de L y de U. Entonces, eso solo lo hicimos una vez. Y los procesos de sustitución son mucho más ligeros. Simplemente son despejar en orden determinadas ecuaciones. Bien, ahora, como les decía, para la matriz inversa, nosotros vamos a hacer 3 veces el mismo procedimiento. Vamos a obtener 3 vectores solución a 3 sistemas de ecuaciones. Si lo hacemos por el procedimiento tradicional de eliminación gaussiana,
cada vez que nosotros planteemos esta matriz A por X igual a un vector B diferente, tendríamos que hacer 3 procedimientos de eliminación. Sin embargo, aquí, para calcular la inversa, podemos hacer la descomposición, que implica así un proceso de eliminación, pero a partir del cual podemos obtener la matriz L y la matriz U. Una sola vez lo hacemos, y en la medida en que modifiquemos ese vector B, entonces cuando lo hacemos para 1, 0, 0, solo hacemos 2 sustituciones, no hacemos ninguna eliminación. Lo mismo para cada vector B diferente. Entonces 0, 1, 0, sustitución hacia adelante, luego sustitución hacia atrás, y tenemos el vector solución con 0, 0, 1, sustitución hacia adelante, sustitución hacia atrás, y obtenemos los 3 vectores soluciones que me constituyen ese valor de matriz inversa. ¿Sí? Entonces, esa matriz inversa es una de las aplicaciones que podemos encontrar para la factorización LU. ¿Por qué? Porque vamos a estar resolviendo 3 sistemas de ecuaciones diferentes, pero el paso de la factorización LU lo estamos haciendo una sola vez, mientras que lo hiciéramos por eliminación gaussiana lo haríamos 3 veces, porque para cada vector B tendríamos que hacer nuevamente el proceso de eliminación. Bien. Hay muchos otros tipos de descomposición. Aquí presentamos otro en particular, que es esta de Cholesky, donde vamos a, o es aplicable solamente en casos de matrices simétricas. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes recuerdan que una matriz simétrica es una que su traspuesta es igual a la matriz original. Y la podemos descomponer. También digamos, en estructura es similar a la descomposición LU, porque es el producto de 2 matrices triangulares, una inferior y otra superior. Pero acá, todas basadas en una matriz L, que podemos transponer, ¿sí? Entonces, aquí está, pues, cómo calcular cada uno de esos elementos a partir de A y de los elementos que vamos calculando, pero esto es más fácil verlo a través de un ejemplo. Fíjense, acá tenemos una matriz simétrica. Entonces, ¿qué quiere decir simétrica? Si nosotros dibujamos una línea invisible, imaginaria acá, sobre la diagonal principal, tenemos que coincidir elemento a elemento. Entonces, el elemento A12 es igual al elemento A21, 15. El elemento Pues creo A1, que ¿sí? ahí en ese 525 está mal, ¿no? Ah, ok. Sí. Bueno, ahí es por, básicamente, de pronto, que me equivoco escribiendo. Vamos a ver cuál es el valor correcto. Creo que es 525. Ah, no, es 225. Sí, es acá. Entonces, 225. Bueno, la idea es que la matriz sea simétrica. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, entonces vamos a aplicar esa descomposición de la cual ya conocemos los elementos. ¿Cómo los vamos a estimar? Entonces, esos elementos los vamos a estimar
a partir de estas dos expresiones. Entonces, para los elementos de la triangular, de la diagonal, ¿sí? Entonces, este L, K, K, están definidos de esta manera. La raíz cuadrada de A sub K, de A sub K, K, y a eso le vamos a ir restando los elementos que vamos calculando. Entonces, esto lo vamos a ver mejor de pronto con el ejemplo, pero siempre basándonos en estas estructuras. Entonces, para el renglón 1, o para la fila 1, ese primer elemento es el único que vamos a calcular. ¿Sí? Entonces, L es una matriz triangular inferior, luego de la traspuesta va a ser una triangular superior, pero nosotros vamos a hallar solo L. L1 corresponde a la raíz cuadrada de A11. En este caso, A11 es 6, por lo tanto, raíz cuadrada de 6. Para el segundo renglón, donde tenemos K igual a 2, ahí sí empezamos a aplicar más en detalle estas expresiones. Entonces dijimos K igual a 2, por lo tanto aquí solamente vamos a tener para I igual hasta 1, porque llegamos acá a menos 1. De esa manera tenemos L21, o sea el siguiente elemento va a ser igual a A21 menos L11 por L21. Ah, no, perdón, aquí no es necesario esta parte porque J va de 1 hasta I menos 1, pero I llegamos hasta 1. Entonces básicamente acá tenemos que L21 es A21 sobre L11. O sea, este término de acá dividido entre este. Perdón, entre el que acabamos de encontrar. Sí, entonces el 15 dividido entre el que acabamos de encontrar. Y el otro elemento que calculamos para ese renglón es L22. Ese lo calculamos con la expresión de la raíz, que es a partir de A22, pero aquí sí le empezamos a restar este que está aquí, L21 al cuadrado. Entonces, A22, 55, menos este que acabamos de encontrar al cuadrado. Para el tercer renglón, entonces para el tercer renglón tenemos que hallar tres factores, L31 y L32, que corresponden con la primera ecuación de aquí atrás. ¿Y cómo se construye? Entonces, L31 se construye a partir de A31 sobre L11. ¿Sí? Entonces, A31 es el de acá, sobre el primero que hallamos, que era la raíz de 6. L32 es un poquito más elaborado, entonces depende de A32, que está acá, menos los que corresponden a esta columna. Entonces vamos a tener L21 y L31, estos dos últimos de acá, 6.1 y 22.4, y todo normalizado por L22. Y el último, L33, se construye a partir de esta ecuación de la raíz, donde K vale 3, entonces vamos a tener L33 igual a
A33 menos la suma de J desde 1 hasta 2, entonces vamos a tener menos L31 al cuadrado menos L32 al cuadrado. Eso nos da pues una expresión y finalmente un número. La idea es llegar a una matriz entonces de forma triangular inferior. En este caso, L, ¿sí? L11, ese es 2.44, L21, esto es 6.1, L22, 4.1, L31, L32 y L33. Estos términos de acá corresponden a 0. Sin embargo, cuando nosotros hallamos la transpuesta, pues vamos a obtener una matriz triangular superior. Y al hacer el producto, entre L y L transpuesta, vamos a llegar a un estimado de la matriz A. Esa es la idea, que A se pueda descomponer entre L y L transpuesta. ¿Por qué llegamos a un estimado? Básicamente por errores de redondeo. Sin embargo, si nosotros llevamos, o bueno, para determinados cálculos podemos llegar al valor exacto de A. Bueno, aquí pues hay unas condiciones que hay que evaluar y son que la matriz debe ser definida positiva. Entonces, esta condición corresponde a que, bueno, se garantice que esta expresión siempre se cumpla para cualquier vector diferente de 0, para cualquier vector x diferente de 0. ¿Sí? Eso para evitar que en esta expresión resulte algún término o un número negativo. ¿Por qué mostramos esta descomposición de Cholesky? Básicamente porque muchos problemas, o la gran mayoría de problemas de ingeniería depende de matrices definidas positivas. Y en algunas ocasiones muchas de ellas son simétricas. Entonces, esta descomposición es una manera, o es una alternativa bastante utilizada para resolver sistemas de ecuaciones. Y finalmente nos quedan entonces los métodos iterativos. Entonces, estos métodos iterativos son bastante similares a los que utilizábamos en la sesión, en el módulo pasado para resolver una ecuación. ¿Sí? Entonces aquí la idea es suponer un valor inicial y empezar a modificarlo de forma sistemática hasta obtener una mejor aproximación, deteniéndonos ya cuando digamos la aproximación es lo suficientemente buena. Entonces, si nosotros en algún momento los utilizamos para una sola ecuación, digamos que es fácil decir, podemos utilizarlos para un sistema de n ecuaciones. De hecho, ya en algún momento vimos, por ejemplo, el método de Newton para un sistema de ecuaciones. Sin embargo, estos métodos iterativos no evitan las operaciones matriciales. Entonces, uno de ellos, o el que vamos a mirar, es el método de Gauss-Seidel, donde tenemos un sistema A por X, B. En este caso vamos a tomar como ejemplo uno de 3 ecuaciones. Y garantizando que los elementos de la diagonal sean diferentes de 0, nosotros podemos hacer un despeje de cada variable. Entonces, para la primera ecuación despejamos x1. Para la segunda ecuación despejamos x2.
Y para la tercera ecuación despejamos x3. Esto pues directamente se puede hacer y se puede dejar, digamos, en forma general una expresión que corresponda ya a ese despeje, ¿sí? Entonces por eso aquí tenemos ya la expresión que corresponde a x1 igual a b sub 1 menos a1 2 por x2 menos a1 3 por x3 dividido en a1 1. Para x2 tenemos b sub 2 menos a2 1 por x1 menos a2 3 por x3 dividido en a2 2. Y x3 lo despejamos como b sub 3 menos a3 1 por x1 menos a3 2 por x2 dividido en a3 3. Entonces fíjense que acá en el numerador vamos a tener siempre el término independiente y los demás con signo menos correspondientes a el factor que multiplica a las otras dos variables, ¿sí? Entonces vamos a tener, si tenemos a x1, vamos a tener a1 2 por x2 y a1 3 por x3. Y a1 1 va a estar en el denominador. Para x2 tenemos a2 1 por x1, a2 2 en el denominador y a2 3 por x3. Y para x3 tenemos a3 1 por x1, a3 2 por x2 y a3 3 en el denominador. Estas ecuaciones o estas despejes se cumplen de forma general. ¿Y en qué consiste el método? Bueno, el método consiste en seguir estos pasos. Escoger valores iniciales, por ejemplo, pueden ser que todos sean 0, o por ejemplo podemos escoger alguno de interés o que sepamos que está cerca de la solución. Calcular un nuevo valor de x1, luego con ese valor de x1 y los valores previos supuestos, calcular un valor de x2, luego con esos dos valores x1 y x2, calcular un valor de x3 y entonces ahí regresar a la primera ecuación y empezar a iterar nuevamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, si escogemos los primeros valores como 0, por ejemplo, si escogemos x2 y x3 como 0, podemos hacer un estimado de x1 inicial a partir de b sub 1 dividido entre a sub 1, 1. Luego con ese valor de x1 lo reemplazamos acá, x3 sigue siendo 0 y obtenemos un valor de x2. Y luego con estos valores de x1 y x2 los reemplazamos acá y obtenemos un valor de x3. En cierto sentido es similar a una sustitución hacia adelante. Aquí la única diferencia es que cuando nosotros hacíamos sustitución, garantizábamos que estos términos, por ejemplo, A1, 2 y A1, 3, fueran 0. Y luego aquí A2, 3, que fuera 0. Para que estos valores fueran exactos y fueran ya la solución. Aquí lo que hacemos es darle unos estimados que pueden ser 0, pero pueden ser también diferentes de 0, para hacer un primer conjunto de estimaciones de x1, x2 y x3 y luego empezar a iterar a partir de esos valores. Como cualquier método iterativo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que verificar en algún momento que si ya podemos detenernos, y esto lo podemos hacer de esta manera. Entonces tenemos, fíjense, iteración actual de x sub i menos iteración actual, perdón, menos iteración anterior de xi dividido en la iteración actual de xi. ¿Sí? Esto es lo que significan aquí las j, corresponden a la iteración, y xi corresponde a cada uno de los valores. Corresponde a x1, corresponde a x2 y corresponde a x3. Ahora, esto lo podemos llevar a un sistema de n por n perfectamente.
Y por ejemplo aquí tenemos este caso. Si planteamos la solución de manera iterativa, entonces tenemos que despejar primero nuestras incógnitas. De la ecuación 1 despejamos x1. ¿Sí? Entonces tenemos 7.85 más 0.1x2 más 0.2x3 dividido entre 3. De ahí despejamos x1. Para x2 tenemos menos 19.3 menos 0.1 por x1 más 0.3 por x3, todo dividido en 7. Y para x3, despejamos de la última ecuación, 71.4 menos 0.3x1 más 0.2x2 dividido en 10. Los valores que yo asumo para x1 y para, bueno, en este caso, digamos, para x2 y x3, no necesariamente tienen que ser los mismos. Son valores iniciales, ¿sí? Digamos que por facilidad, uno dice, pues asumamos todos ceros, por facilidad desde el punto de vista de análisis. Sin embargo, si uno ya tiene algún indicio de la solución, pues uno puede partir de esos valores. ¿Sí? De todas maneras, el primer paso siempre es despejar de las ecuaciones correspondientes. Entonces, es x1 de la primera ecuación, x2 de la segunda ecuación y x3 de la tercera ecuación. Ahora sí. Por ejemplo, si suponemos un x2 igual a 0 y x3 igual a 0, tenemos, vamos acá, 7.85 más 0 dividido en 3. Nos da una primera aproximación de x1. x2, entonces ya tenemos esa aproximación de x1 y utilizamos la anterior de x3. ¿Sí? Entonces tenemos x2 es igual a menos 19.3 menos 0.1 x1. Entonces x1, utilizamos esta aproximación más 0, porque x3 todavía lo tenemos supuesto como 0, y eso nos da una segunda o una primera estimación de x2 mejor. Y ahora con estos de x1 y x2, x1 y x2, podemos estimar el valor de x3. Y básicamente en eso consiste el método iterativo. Ahora, ya tenemos tres valores de x1, x2 y x3. Podemos seguir iterando y actualizando esos valores. Entonces, fíjense, teníamos antes x1 igual a 2.6. Ahora con la actualización de los valores de x2 y x3, se nos fue a 2.99. x2, ahora lo vamos a actualizar con, bueno, aquí debería ser con este 2.99. $99,0557. Aquí. Y nos da un nuevo valor de x2, que creo que también estimé mal. Voy a ponerlo en rojo porque en este momento no me... O bueno, vamos a hacer el cálculo mejor de una vez.
menos 19.3 menos 0.1 por 2.99 a 0.557. También me falta acá entonces la otra parte con x3, 0.3 x3. Entonces, más 0.3 x3, entonces x3 ya lo alcancé a estimar. A ver. La que tengo que modificar es esta. .3 por la estimación de x3 que era 7.005610. Y esto realmente debe dar 2.499625, que es la que está ahí abajo. Bien, ahora sí. Entonces, ahora sí, retomemos. Aquí estos despejes los había hecho cuando tenía los dos primeros valores iniciales de 0 y 0. Entonces, aquí utilicé los dos en 0, aquí solo necesitaba 1 y aquí ya tenía las otras dos estimaciones. Ahora con estos valores yo voy a continuar los procesos aquí de cálculo, ¿sí? Voy a actualizar el valor de x1, que efectivamente me da 2.99. El valor de x2, entonces ya tengo también el nuevo valor de x3, que encontré acá, 7.005, y eso me da un valor estimado de x2. Y ahora con estos dos últimos, yo estimo de nuevo a x3. ¿Sí? Vemos que x3, por ejemplo, no se modifica mucho. x2 sí se empieza a modificar, y x1 también tiene una modificación grande. Por ejemplo, aquí podemos hacer el cálculo del error relativo con x1, y es la iteración actual, 2.99, menos 2.61, dividido en la actual, 2.99. ¿Sí? Entonces aquí vemos que es un error del 12.5%, lo cual quiere decir que todavía podríamos hacer una nueva iteración para eliminar o para reducir ese error. De nuevo, nosotros podemos estimar un criterio de parada, por ejemplo, que el error sea menor que el 5% o que el 1%, y ahí eso nos diría en qué momento detenernos y en qué momento parar los procedimientos de iteración. Bien, digamos que con eso ya concluiríamos la parte teórica de lo que tiene que ver con sistemas de ecuaciones, solución de sistemas de ecuaciones. Aquí un poco torpe y un poco rápido, pero la idea es pues poder practicar en las siguientes sesiones un poquito más con respecto a la factorización LU. Entonces ya vimos que podemos utilizar como base la eliminación gaussiana, que una de esas aplicaciones es el cálculo de la matriz inversa, que existen otros tipos de descomposición, pero también tenemos los métodos iterativos. Entonces, digamos que acá tal vez no nos quede claro el procedimiento, pero espero que hayan entendido más o menos la idea de cada uno de ellos. No sé si todavía hay
dudas o confusión. Entonces, abro el espacio para que si tienen alguna pregunta, hagan de una vez. Profe, en el método como tal de, el último, el de iterativo, ¿ese siempre tiende a converger o va a haber casos que no convergen? Claro, también como todo método iterativo, hay condiciones que no permiten la convergencia. Entonces, pues por eso es importante ir evaluando, por ejemplo, condiciones como el error a partir de iteración actual e iteración anterior, porque nos permite hacer un estimado de, bueno, hacia dónde nos estamos moviendo y cómo nos estamos moviendo, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, puede que no exista una convergencia en determinadas circunstancias. Entonces, ya sabemos, todos los métodos iterativos tienen que cumplir algunas condiciones para que se dé esa convergencia. Ahora, normalmente esas convergencias o esos problemas de convergencia se suelen solventar cuando uno hace una muy buena primera estimación. Entonces, nosotros aquí dijimos, vamos a suponer todos en 0 y a partir de ahí empecemos a estimar. Pero entonces, bueno, nosotros no estamos seguros de que 0 sea una buena primera aproximación. Y ahí es donde podemos aplicar otras técnicas, métodos gráficos, otro tipo de métodos, ¿sí? Estimaciones más subjetivas, de acuerdo también al conocimiento del problema, para poder plantear precisamente esas aproximaciones iniciales. Bien, entonces, pues con eso, como les digo, terminaríamos esta parte teórica. Por ahora no vamos a practicar, no vamos a tener ejercicios porque ya estamos trabajando en el informe de la parte anterior. La siguiente semana, ya un poco más liberados de la parte de la parte del informe. Y ahí, pues obviamente, en la medida en que empecemos a practicar y empecemos a aplicar los métodos, van a aparecer más dudas, van a aparecer, van a aparecer espacios para clarificar algunas confusiones. Y pues esa es la idea, ¿no? Que por lo menos con la parte teórica nosotros entendamos la idea general, pero en la medida que practiquemos nos demos cuenta de todas las posibles condiciones que nos pueden dificultar o que debemos tener en cuenta al aplicar determinados métodos. Listo, muchachos, entonces, si no hay más inconvenientes, si no hay más preguntas, dejamos por hoy hasta ahí y estaríamos encontrándonos el día martes. Listo, profe, muchas Listo, profe, gracias. gracias. Listo, profe, que esté muy bien. Listo, profe, hasta luego. Gracias, profe. Tengan buen día.